Bienvenidas y bienvenidos a la quinta temporada del Psique Podcast. Este espacio donde hablamos de salud mental sin etiquetas, sin juicios y sin recetas mágicas. Arrancamos. Y si algo hemos aprendido en el camino, es que la psicología no se trata de estar bien todo el tiempo, sino de aprender a relacionarnos mejor con lo que pensamos, sentimos y hacemos. En esta temporada vamos a cuestionar lo que damos por hecho, a ponerle palabras a lo que muchas veces callamos y a construir herramientas y conocimientos desde una mirada humana y basada en la psicología. Si estás aquí, no es casualidad. Este es un espacio para pensar, sentir y aprender. Así que, acompáñanos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Psique Podcast. Hoy en nuestra sección de análisis de personalidad hablaremos sobre Ted Bundy. Yo soy la psicóloga Diana Ortiz y comenzamos. Sabemos que les gusta mucho esta sección, pero ahora le hemos dado, un giro, un refresh. Y es que la intención no es darle foco e incluso llegar a romantizar o idealizar la vida de quienes se volvieron criminales, asesinos y delincuentes. La intención es debatir, reflexionar e informarnos porque esto también previene. Entonces vamos a enfocarnos ahora en los análisis de personalidad, al debate, a la opinión y a poder exponerles y darles información que es muy valiosa, seas o no seas un profesional de la salud mental. Y pues, diciendo esto, vamos a comenzar con el tema. Ted Bundy es uno de los asesinos en serie más infames de la historia de Estados Unidos. El caso constituye un ejemplo paradigmático de psicopatía, manipulación y comportamiento delictivo organizado. Bundy era muy inteligente, elocuente y tenía excelentes habilidades sociales, cualidades que lo convirtieron en un criminal atípico. Usaba su encanto y atractivo físico para atraer a sus víctimas y a menudo fingía lesiones para ganarse su compasión. Una vez que se instauraba la confianza, las secuestraba, las agredía y las asesinaba brutalmente. Los psicólogos forenses que estudiaban a Bundy concluyeron que presentaba altos niveles de psicopatía que se midieron utilizando la lista de verificación de psicopatía, que sus iniciales es PCLR. Para quienes no sepan, este instrumento fue desarrollado por Robert Hyatt y es el estándar de oro para evaluar la psicopatía, especialmente en entornos forenses. Consiste en una lista de 20 ítems calificados por profesionales mediante entrevistas, expedientes, midiendo rasgos interpersonales, afectivos y conductuales para predecir el riesgo de reincidencia y evaluar la personalidad antisocial. Y a continuación les voy a explicar cuáles fueron los resultados del PCLR en el caso de Ted Bundy. Aquí se enmarca el encanto superficial, ya que se presentó como una persona inteligente y simpática, engañando tanto a las víctimas como a los profesionales de su entorno. Su sentido de grandiosidad, ya que Bundy se consideraba superior y disfrutó de la atención mediática durante su juicio. También la mentira patológica, pues negó repetidamente sus crímenes a pesar de las abrumadoras pruebas en su contra. La manipulación, que utilizaba el engaño, por ejemplo, fingiendo una lesión, una fractura, para atraer a sus víctimas.
la falta de remordimiento. Incluso después de su condena no mostró ningún remordimiento genuino hacia sus víctimas. La versatilidad criminal. Cometió diversos delitos: robo con allanamiento, agresión sexual, asesinato. Estilo de vida parasitario, ya que manipulaba a amigos y a sus parejas para que lo apoyaran, sobre todo económicamente. El análisis psicológico de la personalidad de Bundy enmarca la naturaleza y su historia de vida, pues Bundy tuvo una infancia inestable. Fue criado creyendo que su madre biológica era su hermana. Según los informes, mostró signos tempranos de comportamiento antisocial, incluyendo crueldad hacia los animales. Sin embargo, su inteligencia y su capacidad para aparentar normalidad demostró que no todos los psicópatas son imprudentes o abiertamente violentos desde el principio. También aquí es donde podemos ver si era organizado o desorganizado. Bundy era un delincuente organizado. Planeaba sus crímenes, tomaba precauciones y dejaba el mínimo de evidencia. Obviamente esto contrasta con los delincuentes desorganizados, que actuaban más impulsivamente y dejaban muchas pistas o rastros. Respecto a su juicio y su ejecución, Bundy se defendió en el tribunal, reforzando así su idea de grandiosidad, de superioridad. A pesar de las abrumadoras pruebas, insistió en su inocencia, mostrando una total falta de remordimiento. Fue ejecutado en 1989, pero incluso antes de su muerte continuó manipulando a los medios de comunicación y al sistema judicial, tanto así que recibió mucha atención, mucha cámara, y muchísimas mujeres de todo Estados Unidos le enviaban cartas apoyándolo y también diciendo que estaban enamoradas de él. Así es como podemos, concluir que los psicólogos forenses identificaron la psicopatía como el constructo de personalidad central que subyace a su comportamiento. Su encanto e inteligencia le permitieron evitar las sospechas durante muchos años, lo que demuestra cómo algunos psicópatas se integran a la sociedad. Su caso demuestra que las evaluaciones de la personalidad son cruciales en la psicología forense, especialmente para evaluar el riesgo y la intención criminal. Para comprender el comportamiento delictivo desde una perspectiva de la personalidad, uno de los modelos más influyentes fue la teoría de la personalidad criminal de Hans Eysenck. Él describía su modelo de la siguiente manera: que el comportamiento delictivo está vinculado a rasgos de personalidad influenciados por la biología y lo social. Su modelo gira en torno a 3 dimensiones centrales de la personalidad. 1, el psicoticismo, que engloba la agresión, la impulsividad, la falta de empatía. 2, la extraversión, que es la sociabilidad, propensión al riesgo y necesidad de estimulación. Y 3, el neurocitismo, la inestabilidad emocional, la ansiedad y los cambios de humor que alguien puede presentar. Esta teoría dice que cuando hay alto nivel de psicoticismo, está vinculado a comportamientos violentos y antisociales. Las personas con un alto grado en este factor suelen ser frías, agresivas y carecen de empatía, lo que las hace más propensas a cometer actos delictivos. Cuando hablamos de alta extraversión, se refiere a la búsqueda de sensaciones y emociones fuertes que puede conducir a actos delictivos, especialmente a delitos impulsivos. Y Eysenck argumenta que los extrovertidos tienen un sistema nervioso poco activo, lo que significa que buscan emociones fuertes para estimular su cerebro. Cuando habla de alto nivel de neuroticismo, se refiere a las personas neuróticas que pueden actuar de forma agresiva cuando están bajo estrés.
es más probable que se trate de delincuentes emocionalmente inestables que cometen delitos de forma impulsiva. Como la teoría de Heisenberg explica asesinos en serie como Bundy, pues era algo muy utilizado. Y entonces aquí es donde se categorizó a Bundy en esta teoría, ya que se menciona que carecía de empatía, cometía crímenes extremadamente violentos sin remordimiento alguno, era encantador, sociable y disfrutaba de la atención de los medios, lo que sugiere que necesitaba estimulación constante. Y a diferencia de delincuentes impulsivos, Bundy era frío, calculador, lo que indica desapego emocional en lugar de inestabilidad emocional. Ahora, agreguemos implicaciones para la psicología forense. Evaluaciones de psicología y dentro de la personalidad respaldan el uso de este modelo de Heisenberg, en donde los rasgos se pueden identificar y nos pueden dar un perfil con ciertas características muy exactas. Y también consideraciones para su rehabilitación, donde mencionan que los delincuentes con alto grado de psicoticismo pueden necesitar intervenciones estructuradas centradas en el desarrollo de la empatía y el control de los impulsos, mientras que los delincuentes con alta extraversión pueden requerir intervenciones que aborden la conducta de riesgo, y los delincuentes de alto nivel de neuropsiquismo podrían beneficiarse de la terapia para el control de la ira. Ahora, también ha habido críticas a la teoría de personalidad de Heisenberg. Se debate que esta teoría hace demasiado hincapié en los factores biológicos y puede que no tenga plenamente en cuenta las influencias ambientales como los traumas infantiles, y que no todas las personas con un alto nivel de estas características se convierten en delincuentes, lo que significa que otros factores como los sociales y psicológicos también influyen. En conclusión, pues hay que hacer una integración de la teoría y los estudios de caso en psicología forense para hacerlo más integral. El caso de Ted Bundy ilustra a la perfección la importancia de los rasgos de personalidad, especialmente la psicopatía, en la psicología forense. Su capacidad para manipular, engañar y matar sin remordimiento coincide con las teorías de la psicopatía, y su comportamiento criminal encaja perfectamente en el modelo de Heisenberg sobre el criminal impulsado por la personalidad. Desde la perspectiva de la psicología forense, comprender la personalidad ayuda a elaborar perfiles criminales, evaluar riesgos y desarrollar programas de rehabilitación. Si bien algunos delincuentes, por ejemplo personas con alto neuropsiquismo, pueden beneficiarse de la terapia, otros, por ejemplo personas con alta psicopatía como Bundy, representan un riesgo a largo plazo para la sociedad, pues los crímenes que cometía mientras acechaba en las sombras acabarían por poner a Bundy en el punto de mira y lo mantendrían allí durante más de 3 décadas. Hace algunos años se conmemoró o se cumplieron 30 años de su ejecución, pero la fascinación en Estados Unidos y en general en el mundo por Ted Bundy perdura, ya que hace algunos años Netflix lo trajo de vuelta al ojo del público con una nueva película protagonizada por Zac Efron, que igual aquí está el debate en si las series, los documentales y las películas romantizaron un poquito más los crímenes y los actos de Bundy. La capacidad de Bundy para llevar una doble vida sigue siendo un enigma. ¿Cómo pudo asistir a la universidad, forjar una carrera política y mantener una relación duradera? Todo ello mientras agredía y asesinaba al menos a 30 mujeres entre 1973 y 1978. Expertos en psicología llevan varios años estudiando esta pregunta, esta cuestión, y uno de ellos es Thomas Winterhalter, quien dice: desde hace mucho tiempo existe
una fascinación por los psicópatas. Muchos de los personajes de ficción más populares ejemplifican la psicopatía. Estas personas suelen representar la verdadera maldad y uno se siente atraído a observarla, del mismo modo que uno reduce la velocidad para presenciar un accidente de tráfico o disfrutar viendo una película de terror. La salud mental y el estado psiquiátrico de Bundy han sido cuestionados durante mucho tiempo. Gideher, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Kentucky, ha estado buscando respuestas y menciona: mi investigación sobre Ted Bundy se centra en demostrar las ventajas de un modelo de rasgos dimensionales, en particular el modelo de los 5 factores, para identificar y describir a personas con trastornos de la personalidad. Ted Bundy es un buen ejemplo de ello, ya que las descripciones categóricas de Ted no ofrecen una representación del todo precisa ni individualizada y carecen de algunas de las características del psicópata prototípico. Así que, ¿era Bundy un asesino en serie único? Resaltaba particularmente, y resulta también muy interesante, las características que comúnmente se le dan, que es que era encantador, elocuente, y muchos se preguntaban, ¿no?, ¿cómo podía un estudiante de Derecho de esta apariencia intachable y sin antecedentes penales ser responsable de decenas de asesinatos? No encajaba en el perfil. Bundy también logró eludir a las autoridades. En un momento fue arrestado, encarcelado y sospechoso de asesinato, pero escapó en 2 ocasiones. Si bien los hechos del caso son muy relevantes, muy hipnóticos, Gideher afirma que Bundy no era único. Es decir, no era un asesino en serie único, ya que en general era emocionalmente estable, un rasgo común en todos los psicópatas, que es la capacidad de engañar, de mentir con facilidad. Y la frase clásica en la literatura sobre psicopatía es que llevan una mascarada de cordura. Probablemente haya un asesino en serie en algún lugar de Estados Unidos o de cualquier parte del mundo en este momento, y puede ser muy difícil de atrapar e identificar porque no existe ninguna conexión personal entre ellos y la víctima. Así que, ¿qué sabemos sobre la salud mental de Bundy? Bundy fue sometido a una evaluación de salud mental durante su juicio por los asesinatos que cometió en Florida. De hecho, fue entrevistado por Herbert Kleile, y que él es considerado el padre de la psicopatía, quien diagnosticó a Bundy con psicopatía. Por definición, la psicopatía se refiere a depredadores sociales que encantan, manipulan y se abren paso a la fuerza en la vida, careciendo por completo de conciencia, empatía, toman egoístamente lo que quieren y hacen lo que les place, violando las normas y expectativas sociales sin el menor remordimiento ni culpa. La psicopatía es un rasgo de personalidad que se engloba dentro del trastorno de personalidad antisocial. Las personas con este trastorno presentan un patrón a largo plazo de violación de los derechos de los demás sin ningún remordimiento. Gideher afirma que el análisis de Kleile es mayormente acertado. Sin embargo, a Bundy también se le diagnosticaría con mayor precisión necrofilia, parafilia y sadismo. Y según las investigaciones de Gideher, Bundy tiene los siguientes rasgos, que son antagonismo, que es engañoso, manipulador, insensible, explorador y arrogante. Extraversión, que era participativo y asertivo. Alta escrupulosidad, que era hábil, competente, reflexivo, organizado y diligente. Y bajo nivel de neurocitismo, ya que tenía un encanto y también mostraba cierto coraje. ¿Qué significa definir a Bundy como un psicópata exitoso? Gideher
ha llegado a la conclusión de que existen psicópatas exitosos, que son personas que poseen las características básicas de un psicópata, es decir, los rasgos de antagonismo, pero que de alguna manera logran explotar a otros sin ser castigados. Y menciona que él considera a Ted un psicópata exitoso debido a sus rasgos de alta en lugar de baja escrupulosidad. Aunque Bundy fue ejecutado hace más de 3 décadas, Riediger cree que la investigación continúa y que sería una herramienta útil para aprender más y lidiar con los psicópatas depredadores que siguen por ahí. Así que básicamente exponemos el análisis de personalidad como algo incómodo de hablar, pero necesario. ¿Por qué algunas personas cometen estos actos extremadamente violentos? ¿Se nace así o se construye con el tiempo? ¿Y qué entendemos por personalidad? La personalidad es un patrón relativamente estable de pensamientos, emociones y conductas. Se construye por factores biológicos, temperamento, experiencias tempranas, apego y aprendizaje social. Es decir, la personalidad no es algo que todo el tiempo esté fijo, ni tampoco es algo que todo el tiempo esté cambiando. Ted Bundy fue descrito por muchas personas como alguien carismático, inteligente y aparentemente funcional, pero detrás de esa imagen cometió múltiples homicidios. Lo interesante psicológicamente hablando no es el crimen en sí, sino la disonancia entre apariencia y conducta. Aquí entra este análisis clínico, que es 1. Rasgos psicopáticos asociados a lo que hoy se estudia en psicología forense. Encanto superficial, falta de empatía, manipulación, ausencia de culpa. No es lo mismo que maldad, es un patrón de funcionamiento emocional. 2. Desregularización emocional y fantasía, que engloba construcción de fantasías violentas, escalada conductual y dificultad para inhibir impulsos. 3. Cosificación de las personas. Las víctimas no son vistas como sujetos, sino como medios, y se convierten también en objetos de control. Y 4. Doble vida, apariencia social funcional, vida interna profundamente disociada. Esto rompe el mito de que se veían peligrosos o de lo que los criminales suelen verse así desde un inicio. Y por eso la pregunta recurrente es: ¿se nace o se hace? La evidencia psicológica apunta a una interacción entre factores biológicos, posible menor reactividad emocional, búsqueda de estimulación, factores ambientales como la historia familiar disfuncional, experiencias de apego inseguro, exposición a violencia o fantasías tempranas, y digamos que no hay una sola causa. Y aquí es donde podemos romper con mitos sobre la personalidad criminal, romper creencias comunes, que es: se ven peligrosos, están locos y son pura maldad. La realidad es más compleja. Funcionamiento psicológico específico, falta de empatía, aprendizaje y contexto. Y este tipo de casos no solo hablan del sujeto, también hablan de la importancia del apego temprano, la regulación emocional y la prevención en la salud mental. La pregunta no es solo por qué lo hizo, sino qué falló antes, qué hubo antes de que comenzara a hacerlo. Este análisis de personalidad creo que expone muy bien muchos puntos que debatimos y que, a pesar de que ya han transcurrido más de 30 años desde que Bundy fue ejecutado, sigue siendo pues un estudio de caso básicamente, sigue siendo un mar de interrogantes, pero también de puntos interesantes que nos llevan no solo a romantizarlo, y tampoco a saber su historia por morbo, sino realmente acercarnos a respuestas que nos pueden ser útiles para la salud mental, la psicología, el tema de la personalidad, pero también, sobre todo, prevenir y cuidarnos. Y bien, díganos qué les parece este nuevo giro que ha tomado esta sección. Muchas gracias por escucharnos.
esto fue todo por el análisis de personalidad de hoy, un espacio donde incluso lo más incómodo se puede pensar y reflexionar. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.